Hola chicos, ¿cómo están? Soy la doctora Columbus y el día de hoy vamos a hablar sobre términos genéticos. Vamos a empezar con la palabra codominance. ¿Qué significa esto? Es cuando dos alelos van a contribuir al fenotipo. Recuerden que el ser humano tiene genotipos y fenotipos. Genotipos son los genes y los fenotipos son las características que ustedes pueden ver en ese individuo. Es decir, los genes de mamá y papá, eso es la parte de genotipo. Y fenotipo es, por ejemplo, que la persona tenga cabello rubio, que tenga ojos verdes, ojos azules o tenga el cabello eh, castaño. Es decir, lo que ustedes pueden ver, lo que se expresa de esos genes es fenotipo. Entonces, en codominance se necesita dos alelos que van a contribuir, tanto de mamá como de papá. Un ejemplo que da el libro es la sangre tipo AB, es decir, mamá es A, papá es B y ese niño pasa a ser AB. Otro tipo es variable expressivity. ¿Cuándo es esto? Es cuando tiene una misma enfermedad, pero hay diferente sintomatología. Un ejemplo es la patología de neurofibromatosis tipo 1. Existen pacientes en que solo van a tener amartoma del iris, es decir, que son esas pequeñas pigmentaciones en el iris. Y van a haber otros que van a presentar nódulos. Es decir, sigue siendo la misma patología, pero en las personas, en diferentes personas, se va a dar la sintomatología de forma distinta, pero sigue siendo la misma enfermedad. De ahí vamos a hablar sobre incomplete penetrance. Un ejemplo que da el libro es cuando una persona tiene el gen BRCA, BRCA, ¿no? Este gen es el que predomina que tengas cáncer de mama. Un ejemplo que voy a dar aquí es Angelina Jolie. Angelina Jolie tenía este gen, pero que tengas el gen no significa que lo vayas a expresar y que vayas a tener cáncer, porque acuérdense que también existen no solo los factores genéticos, sino los factores ambientales, es decir, la nutrición, si están expuestos a radiación, es decir, ese factor ambiental también ayuda a que ese gen se vaya a expresar. Entonces, tú puedes tener el gen, pero no expresarlo. Es por eso que Angelina Jolie se hizo una mastectomía para evitar en un futuro tener cáncer de mama. El siguiente ejemplo que se va a hablar es sobre pleiotropy. ¿Qué es pleiotropy? Es una patología, pero que tiene diferente sintomatología. Es decir, en este caso vamos a hablar sobre fenilketonuria. Puede tener un paciente tener fenilketonuria y tener diferente sintomatología, como convulsiones, también el olor que característica de esta enfermedad, eczema y diferentes tipos de sintomatología. Entonces, toda la sintomatología es lo que se refiere a pleiotropy. De ahí vamos a hablar sobre anticipation. El ejemplo que voy a tomar aquí es Huntington disease. Significa que en cada generación esta patología se va a dar de forma anticipada. Por ejemplo, existe un paciente que tiene Huntington disease y que tiene un tipo de coria, es decir, de movimiento en las manos, que lo presenta a los 30 años, el abuelo. De ahí el hijo lo presenta a los 15 y el nieto a los 8. Entonces, en cada generación la sintomatología me es anticipada. De ahí el próximo ejemplo que vamos a hablar es sobre los of heterozygosity. ¿Qué se refiere a esto? El cuerpo tiene una proteína que se llama retinoblastoma y este RB se va a encargar de modular que el cuerpo no genere cáncer. En este caso, el cáncer que vamos a hablar es retinoblastoma. Pero para que
tenga este tipo de cáncer, los dos alelos se tienen que perder, es decir, tanto de la madre como del padre. Entonces, como pierdes, es decir, esa parte heterocigota, se procede a tener la enfermedad. De ahí tenemos epistasis. Esto de aquí es cuando el fenotipo expresado depende de más genes, es decir, para que en este caso se presente la calvicie, no solo se necesita de un gen, sino de algunos genes para que se presente esta sintomatología. También vamos a hablar sobre aneuploidía, que es cuando existe un número anormal de cromosomas, en este caso como el síndrome de Down o también conocido como trisomía 21. También vamos a hablar sobre Dominant Negative Mutation. ¿Qué es esto? Acuérdense que también cuando se topó el tema del ciclo celular, hay una proteína que se llama P53 y esta P53 se va a encargar de que el ciclo celular cuando se dé no salga una célula cancerígena, es decir, es un guardián, el guardián que protege de que cuando haya la replicación celular no haya cáncer ahí. Pero basta con que un solo gen se pierda, ya sea del papá o de la mamá, para que la persona presente cáncer. Por eso es dominante, basta con que uno, a diferencia del otro, del retinoblastoma, que se necesita de los dos. De ahí está linkage desequilibrium, que es cuando los cromosomas se unen, se presenta una especie como de translocación de unión y eso genera un desequilibrio. De ahí tenemos mosaicisms, es decir, cuando una paciente, como se puede ver en la imagen, una parte del cuerpo presenta la patología y la otra parte no. ¿Cuándo se da esto? Se puede dar de dos formas. Cuando es somático, es decir, después de la fertilización, o que ya viene la patología en la línea germinal, es decir, que existe una mutación ya sea en el esperma o en el óvulo. De ahí tenemos locus heterogeneity. ¿Qué va a significar esto? Es cuando existe un tipo de patología o de anomalía en diferentes lugares, pero que como consecuencia me tiene la misma enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden tener albinismo porque existe un problema en los microtúbulos. Acuérdense que los microtúbulos se encargan de llevar la melanina. Entonces, si yo tengo dañado los microtúbulos, no tengo melanina, no me está llegando la melanina donde me tiene que llegar. Entonces, ahí presento albinismo. Pero no solo ahí, si existe un problema en los melanocitos como tales, también presento albinismo. Entonces, yo tengo una patología en diferentes lugares, pero como consecuencia me da la misma enfermedad. Mientras que en Allelic Heterogeneity, la diferencia es que son diferentes mutaciones, pero en cambio es en el mismo lugar. En este ejemplo es beta-talasemia. De ahí vamos a hablar sobre heteroplasmia, que es cuando hay una patología en la mitocondria. Todas las patologías mitocondriales son heteroplasmia. Recuerden que la madre, o sea, la mujer es la única que dona las mitocondrias. El padre no puede donar mitocondrias a los hijos, solo la madre. Y la madre se lo pasa tanto a hijos varones como a las hijas mujeres. De ahí, el otro ejemplo que vamos a hablar es uniparental disomy, que es cuando existe una patología de un solo padre. En este caso puede ser como el síndrome de Prader o de Angelman syndrome, que eso lo vamos a hablar después. Muchísimas gracias. Si les gustó este video, por favor, no se olviden de darle like y suscribirse. Muchísimas gracias.